Hola chicos, ¿qué tal? Soy Francisco Riveros, del grupo 4, y hoy les hablaremos sobre televisión y educación. El capítulo 1 se llama La televisión como la programación de la persona. En esta primera parte vamos a hablar sobre los medios y el desarrollo de las capacidades. Cualquier invención técnica puede ser considerada como una extensión del cuerpo humano. Por ejemplo, el auto es una extensión del pie. Nos hace más veloces, pero también más impacientes y más agresivos. Los medios, aún así, no concientizan automáticamente a las personas. Son las personas quienes asumimos estos medios y los integramos en nuestras vidas como parte de ellos. Por ejemplo, un auto difícilmente volverá a una persona agresiva e impaciente si es que esta persona no la asume, no la integra. Para esta persona, el auto sería como un objeto raro o extraño. Luego, el auto solo transformará a los usuarios si es que estos han transformado el ecosistema. Por ejemplo, en el caso del auto, tendrían que hacer autopistas, carreteras, gasolineras y todo lo que conlleva un ecosistema donde hayan autos. Es importante resaltar que durante la historia el predominio de ciertos medios ha desarrollado habilidades mentales y perceptivas del hombre. Por ejemplo, en las culturas orales se desarrollaba más la memoria que en las escritas, mientras que en las escritas se desarrollaba más la habilidad de la abstracción y el análisis. Es desde esta perspectiva a la que hay que acercarse a la televisión. En el segundo punto veremos sobre la estimulación sensorial. La televisión creó y plantó en nuestro cerebro una nueva necesidad, la hiperestimulación sensorial. Podemos ayudarnos a entender ese término pensando en los animales. Una investigación que hicieron, se dieron cuenta que los animales eran muy sensibles a los movimientos. Y luego se preguntaron, ¿en las personas sería igual? Y la respuesta obviamente era sí. Entonces aprovecharon este movimiento para usarlo en la televisión. Para la televisión, desde entonces, el movimiento es un recurso básico para mantener la atención constante de las personas. Ahora, no solamente basta con un movimiento dentro del encuadre, sino también un movimiento de la cámara, que también ayuda bastante para mantener la atención. Una de las experiencias que el cerebro experimenta al ver televisión es la multiplicación de estímulos visuales y auditivos. Si no hay esto, se vuelve aburrido y plano. Las investigaciones también mencionan que durante los años 50 y 60 las escenas tenían de duración aproximadamente 13 segundos. Ahora, el canal de MTV, sus planos no duran más de 5 segundos. Y en los canales infantiles las imágenes apenas duran 1.11 segundos. En cuanto a la necesidad sonora, el hombre de hace 80 años no tenía la necesidad de tener un ruido para trabajar o sentirse cómodo. Hoy en día se pone música para tenerlo de ruido de fondo para hacer distintas actividades como sea limpiar la casa, hacer ejercicio, etc. Punto 3. El fenómeno del zapping. ¿Qué es el zapping? El zapping se conoce como el cambio de constante de canal en busca de un programa que se adapte a tu necesidad del momento. Existen 4 tipos. El zapping en sí, que es cambiar de canal durante una emisión, sobre todo durante pausas publicitarias, que es básicamente cuando estás viendo televisión, ocurre una pausa publicitaria y dices, no quiero ver esto y cambia de canal y te quedas en otro canal. El zipping, que es cambiar de canal para evitar las interrupciones publicitarias o simplemente imágenes poco gratificantes. Esto quiere decirnos, por ejemplo, que cuando estás viendo televisión y hay una pausa publicitaria, pero tienes todavía la intención de seguir viendo ese programa y cambias de canal, pero luego regresas a ese canal. El grazing, que consiste en cambiar de canal para seguir diferentes programas a la vez. Es básicamente cuando estás cambiando de canal, por ejemplo, quieres ver un partido, también quieres ver un programa y estás cambiando de canal constantemente para mantener el hilo en los dos programas. Y finalmente el flipping, que consiste en cambiar de canal simplemente por el gusto de cambiar de canal. Ahora, los estudios indican de que son los usuarios entre 18 y 30 años quienes zapean más seguido. Esto nos indica que son las últimas generaciones quienes estamos siendo afectados más por la televisión. La visión fragmentada de la realidad es el siguiente punto que tocaremos. La hiperestimulación sensorial nos ofrece una visión fragmentada y compartimentada de la realidad. Bolton nos indica que lo único que importa en este contexto es la sorpresa. El zapping es el instrumento de la sorpresa para la televisión. El zapping faux es la manifestación extrema de esta tendencia a la simple gratificación sensorial, es decir, al sinsentido. Esto con el paso del tiempo se ha trasladado a otros aspectos del día a día del hombre. Por ejemplo, los periódicos cada vez tienen titulares más grandes o más imágenes y menos contenidos en palabras. Esto también se refleja mucho en las revistas de internet.
Las personas creen que en estas revistas uno puede resumir la noticia en un par de palabras y un par de hashtags e imágenes que encuentran. El siguiente punto que veremos es la cultura mosaico. La cultura tradicional era limitada en conocimientos, pero organizada, coherente y estructurada. Por otro lado, la cultura mosaico es la de desorden, dispersión y el caos aleatorio. Si tomamos la televisión como institución, podemos decir que la información se transmite de manera dispersa, difícilmente integrada y a veces hasta contradictoria. Por ejemplo, solo es cuestión de pensar en las noticias que pasan a primera hora del día. Estas son interrumpidas por comerciales. La televisión entonces favorece solo a un tipo de saber disperso, el compartimentado y el descontextualizado. No existen además normas de referencias válidas para todos. La única coherencia tiene que ser buscada dentro del propio medio en su propia lógica. Gracias. Buenos días, soy Francisco Vizcarra y continuando con la lectura, seguimos con la modificación de los procesos mentales. Uno de los aspectos más relevantes de la exposición sistemática y continua de la televisión es la modificación de las experiencias perceptivas y de los procesos mentales. El autor nos detalla el caso de un estudio que se realizó en Estados Unidos y en México, en donde se medía el grado de atención de los niños hacia un programa de televisión. Se constató que en Estados Unidos y en las principales ciudades de México, el ritmo rápido, trepidante y con, digamos, planos de corta duración, ayudaba a que los niños capten con mayor facilidad el programa y tengan mayor atención hacia este. Sin embargo, en las zonas rurales de México, este método de captación de atención no funcionó, puesto que estos niños están acostumbrados a una vida mucho más tranquila y lenta, ¿no? A esos niños se les dificultaba establecer conexiones entre planos y darle un sentido continuo a este ritmo tan rápido, ¿no? Entonces, lo que quiere decir el autor es que hay una correlación entre la modificación de las experiencias perceptivas y la de los procesos mentales. Procesos de cognición, texto verbal e imágenes. La lectura y la televisión no deberían considerarse prácticas opuestas, más bien complementarias. No obstante, obedecen a parámetros comunicativos distintos y activan procesos mentales diversos. Por lo tanto, la sobreexposición o uno de estos puede desarrollar capacidades o actitudes que no son las más adecuadas para la otra. El universo del lector es estático, privilegia la reflexión, mientras que el universo del televidente es dinámico, privilegia la gratificación sensorial, visual, auditiva. El lenguaje verbal es una abstracción de las experiencias. En cambio, la imagen es una representación de estas, ¿no? Una representación de la realidad. El libro implica conocer, explicar. La imagen implica reconocer, asociar. La lectura supone un estado de concentración, más en el caso de la televisión, de los medios electrónicos, basta una actitud de apertura. Entonces, es probable que una actitud concentrada adquirida por la lectura dificulte un poco la decodificación de los estímulos electrónicos, puesto que estos son mucho más volátiles. Pero es más aún probable que la apertura aprendida durante la explotación, digamos, de estos medios masivos electrónicos dificulte la concentración, digamos, que se requiere para la lectura. Respuestas afectivas. Si la televisión desarrolla sistemas perceptivos distintos a los de la lectura y activa procesos mentales diferentes, entonces es lógico pensar que movilice otro tipo de respuestas, en este caso más de carácter emotivo que racional. Esto se puede evidenciar en la publicidad. Si verbalizas lo implícito de un spot, digamos, puedes descubrir lo tosco, falso, grosero o hasta ridículo que puede llegar a ser. En la televisión, digamos, lo que prima es apelar a la seducción, la emotividad, digamos, y todo esto cubre, enmarca un discurso, digamos, subyacente. Multiplicación y mediatización de las experiencias. Hoy el niño tiene mucho más acceso a la información, digamos, y a las experiencias, a diferencia de otras generaciones anteriores.
La televisión multiplica estas experiencias. El acceso a estas experiencias mediatizadas afecta a las experiencias directas, refiriéndonos a estas últimas como vivencias personales. La representación sustituye el contacto directo con la realidad. Nosotros somos nuestras experiencias. Entonces la televisión lo que tiende es a uniformizar todas estas experiencias y acelera la desaparición de la infancia, ¿no? El sentido de inmediatez y de la impaciencia. La narrativa audiovisual potencia el sentido de inmediatez y dinamismo en el que vive el espectador en su vida cotidiana, o sea, nosotros. Y la televisión incrementa el sentido de impaciencia. Además, la hiperestimulación sensorial, que incrementa más aún la gratificación instantánea, y cuando, digamos, la experiencia no es placentera, siempre se puede cambiar de canal. Entonces las frustraciones llegan en la vida diaria cuando no puedes cambiar de canal, acelerar el tiempo, ¿no? El zapping no es real. Y el autor termina con esta cita. La paciencia y la asunción de los propios límites es fundamental para el conocimiento y para el crecimiento personal. Querer estar en todas partes al mismo tiempo significa no estar en ninguna parte. Pretender verlo todo significa no ver nada. Querer saberlo todo comporta acabar sin saber nada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Cotrina y yo le voy a estar hablando sobre algunos puntos dentro del segundo bloque de esta lectura. Pero de manera general, en este segundo bloque nos hablan de cómo la televisión es un agente de consumo. El primer punto del que me gustaría hablarles es la dimensión publicitaria del medio. Diversos autores en esta lectura afirman que la televisión es en esencia la publicidad por 4 principales razones. La primera es que la televisión busca vender algo, ya sea objetos, ideas, valores. Lo segundo es que la televisión primero tiene que venderse a sí misma para luego vender esos valores, ideas o productos que espera vender. Tercero, que para conseguir estos objetivos hace uso de los parámetros del discurso publicitario. Por último, es que la publicidad está presente en todos los programas. El segundo punto del que me gustaría hablarles es la incitación al consumo. La televisión incita al consumo porque este es reflejo y soporte de una sociedad que vive por y para el consumo. Como ya nos hemos dado cuenta, en la televisión hay propagandas cada 10 minutos y como ellos lo ven, es una manera de legitimar el consumo. Las restricciones que impone el Estado sobre el consumo de alcohol y tabaco lleva a que las empresas busquen otro tipo de publicidad, la publicidad indirecta. Y así es como se produce soap opera, que es cuando las empresas buscan estar involucradas en la producción de estas series con el fin de que sus espectadores lo vinculen con la marca. Y ya no vamos a estar viendo la publicidad de la empresa como estamos acostumbrados a ver lo que es en cada corte comercial, sino que dentro de la serie, y así es una manera estratégica de eliminar el zapping. De este modo, las series han sido diseñadas como una especie de vehículo para las publicidades indirectas, como también las vemos en las vallas y en los muros de los eventos deportivos. El tercer punto es la televisión como objeto de consumo. Las cadenas de televisión se sustentan gracias a la publicidad. Por eso, una de sus finalidades primordiales es conseguir atraer y retener la atención de los espectadores para que vean la mayor cantidad de anuncios. Entonces, sabemos que el verdadero cliente no es el espectador, sino que el anunciante. Y debido a ello, las cadenas de televisión buscan servir al anunciante y proporcionarle la mayor cantidad de audiencia posible. Además de buscar conseguir la fidelidad del espectador y vencer al zapping, puesto que los anunciantes se casan con aquellos programas, casan entre comillas, con aquellos programas que le generan la mayor cantidad de fidelidad. El cuarto punto es la información como mercancía. La instantaneidad de la información audiovisual termina convirtiéndose en una exigencia del medio
y en una necesidad del espectador. Más allá del valor intrínseco de las noticias, termina cifrando la novedad y la instantaneidad como valor absoluto. El quinto y último punto del que les voy a hablar es la televisión como mercancía. McLuhan asegura que las buenas noticias son las publicidades, mientras que las malas noticias son las verdaderas noticias, y que dar primero las malas noticias es una suerte de estrategia para equilibrar el efecto y poder vender las buenas noticias. Para garantizar la audiencia, la televisión termina convirtiéndose en mercancía. Se trata de convertir los programas en mercancías atractivas y asequibles, de modo que el telespectador interioriza la actitud consumista y deje de contemplar la televisión para comenzar a consumirla. Es decir, que se mantiene prendido en el televisor, haciendo marcha, zapping, las veces necesarias hasta que encuentre algo de su agrado, como muchas veces promete la televisión en su autopromoción. La existencia de la publicidad cumple un rol de hilo conductor y cohesiona los programas diversos. De un programa informativo puedes pasar a estar o a observar un canal de concurso de comida, lo que contribuye a convertirlo en mercancía. Las fronteras se diluyen y todo forma parte de un ritual consumista. Soy Ariana Castañeda y continuaré hablando sobre el espectáculo en casa. Durante siglos el espectáculo siempre fue muy limitado, ya que se daban en tiempos y en espacios muy definidos. Estos además se dan en función a una serie de variables temáticas y estilísticas como el circo, deportes, ópera, magia, conciertos, etc. Sin embargo, hoy en día la televisión nos brinda espectáculo como una posibilidad más cotidiana. No hace falta movernos de un lado a otro ni esperar hasta el tiempo asignado, ya que este nos sirve a través de las diversas cadenas un espectáculo constante y sobre todo gratuito. Un espectáculo desde la comodidad de nuestra casa y a la hora que uno quiera. Por otro lado, la televisión al incorporarlo todo se convierte en un espectáculo de espectáculos. Aparte de las ya mencionadas, sumémosle que tiene el cine y el teatro. En este sentido, todo es transformado por el medio para servirlo a un espectador que pide siempre más de lo mismo. La televisión, además de tenerlo de todo, reúne en su programación una grande variedad de discursos que son de carácter espectacular, series, telefilmes, programas de variedades, concursos, etc. Pero también porque la realidad la convierte en un espectáculo. Un ejemplo de la realidad como espectáculo sería el día en que se transmitió vía satélite los primeros pasos por la luna del astronauta Neil Armstrong. En esa oportunidad hubo millones de telespectadores del mundo entero, rompiéndose muchísimas fronteras, pero además de esto se hizo evidente la mezcla de géneros que impone la televisión, la fantasía y la realidad, lo informativo y lo imaginario. Esta información en directo se convertía en el espectáculo más fascinante que el hombre hubiera podido pensar. Según el autor, la televisión es espectáculo porque selecciona aquella porción de la realidad que responde mejor a las exigencias espectaculares, y por otra parte porque impone un tratamiento espectacular a cualquier realidad que se le aproxima. El periodismo representa el triunfo de la forma sobre el contenido, pues privilegia la emoción sobre la razón. Por ejemplo, al comenzar con las noticias del día, siempre comienzan con los casos más fuertes como muertes, atentados, accidentes, enfrentamientos, y terminan reservándose para el final la información que garantiza un final feliz. La consecuencia inevitable de la dictadura de las audiencias y la obsesión por la lógica del espectáculo es la trivialización de la realidad y su descontextualización. La exigencia de llegar al mayor número posible de espectadores obliga a la televisión a rebajar el nivel. Es decir, está prohibido todo aquello que sobrepase la inteligencia media de los telespectadores. Ignacio Ramonet habla de la televisión como la golosina visual, metáfora sugerente sobre la trivialización de un medio que alienta el consumo de imágenes con el requisito de que éstas sean gustosas. En este sentido, en el mundo de la televisión, la realidad se amolda a esta como también se evita la complejidad y se busca que la atención no sea forzada, sino que se dé estimulación visual constante para que ésta sustituya el pensamiento. Unos ejemplos que nos brinda la lectura es que en las caricaturas para los niños los planos antes duraban de 10 a 12 segundos y hoy en día tienen que durar de 1 segundo a 2 segundos para que estos estén atentos. De esta manera se da un espectáculo que impide conocimiento y la realidad queda reducida a sus aspectos más superficiales. Aparece la expresión la supernada de Lamberto Pignoni.
y define a la publicidad, como también a la sociedad occidental y el papel que juegan en ella los medios de masas. El vacío de contenidos que se esconde con los efectos especiales, los recursos sonoros y visuales, las figuras retóricas, visuales y verbales. Esta es la sociedad de la supernada, es decir, de la forma sin contenido. La consecuencia de esto es el empobrecimiento personal y colectivo, ya que se nos alimenta solo de sensaciones sin reflexiones. Este vacío interior y el sinsentido se perpetúa ya que no se toma conciencia de ello por la fascinación a lo artificio. Hola, yo soy Jair Niken y voy a hablar sobre la gratificación del espectáculo. La gratificación del espectáculo es uno de los motivos del poder de fascinación de la TV, que proviene del hecho que cumple todas las funciones propias del espectáculo. La gratificación sensorial proviene de muchos estímulos visuales y sonoros. Las luces, las formas y los colores resultan gratificantes por sí mismos, como la música y el sonido. A fines de los años 20, la realizadora francesa Germaine Dulac afirmó que la idea señalada anteriormente es correcta, pues cine y música tienen esto en común. En ambos, solo el movimiento puede crear emoción mediante su ritmo y desarrollo. La gratificación sensorial se incrementa por la aparición constante de personajes seductores, escenarios fascinantes y objetos atractivos. La gratificación mental es derivada de la fabulación y fantasía que satisfacen una necesidad básica. Lorenzo González manifiesta: el mundo de la fantasía, de los sueños, poesía y fábulas es tan necesario para la salud mental como el alimento para el cuerpo. Se podría decir que la persona necesita mitos para vivir, como necesita aire para respirar. La gratificación psíquica, que proviene de la liberación catártica, provocan procesos de identificación y proyección, pues al momento de permitir al espectador elaborar sus conflictos internos. Sistemas de transferencia. La identificación y proyección son mecanismos psicológicos, mediante el cual el espectador se integra en el espectáculo. La identificación se produce cuando el espectador asume emotivamente el punto de vista de un personaje, pues lo considera un reflejo de su propia situación vital, de sueños o ideales. Son procesos o mecanismos que se dan en la vida cotidiana. La proyección es producida cuando el espectador vierte una serie de sentimientos propios, amor, odio, compasión, deseo sexual, etc., sobre los personajes de la fabulación. En este caso, el enemigo es odiado, la mujer es deseada, el personaje desgraciado es compadecido. Hugo Monterbach indica que la proyección de sentimientos no sincrónicos es la misma que la de un niño riendo y jugando junto a un precipicio. Al ver esto, el espectador no comparte las risas del menor en escena, sino el temor a que pueda caer de ese precipicio. Se ha comprobado que las guerras son capaces de unir a personas de clases sociales o culturales diversas, ya que sus sentimientos de odio o rencor estarían únicamente proyectadas hacia un enemigo exterior. Ejemplo, todos los espectáculos de masas, no solo el cine o televisión, juegan con estos mecanismos psicológicos. Orson Welles menciona que el interés del espectáculo se basa en la capacidad de movilizar sentimientos íntimos del espectador, pues lo implica emotivamente en la historia. Edgar Morin, en 1972, menciona que el atractivo de la imagen cinematográfica radica en que a su realidad práctica menospreciada corresponde una realidad efectiva eventualmente aumentada. Cabe resaltar que en el caso del espectáculo audiovisual, el placer se incrementa porque hay una intensa participación psíquica y afectiva, la cual se produce sin necesidad de compromisos ni riesgos. En este caso, el espectador puede participar de manera sustituta en situaciones peligrosas, sufrir graves pérdidas, superar obstáculos y disfrutar de un final feliz, sin correr el más mínimo riesgo. A la pasividad motriz le corresponde como contrapartida una intensa actividad emocional y viceversa. Que estos mecanismos anteriores funcionen inconscientemente es pura independencia de voluntad consciente del receptor público, o sea, nosotros mismos, la masa que consume estos materiales. Como ejemplo, se pone a un partido de tenis, en donde el espectador encuentra una afinidad con uno de los participantes, a veces por motivos que éste mismo desconoce.
En diversas ocasiones, el espectador de un film o una serie sufre con la historia de los personajes, pese a no tener la menor calidad fílmica, pero es que son sentimientos que estos proyectos provocan en cada uno. Ejemplo de transferencias. Los espectáculos de humor es un claro ejemplo de sistema de transferencia, pues muy a menudo pasa de reírnos con cómicos cuya astucia compartimos a reír con cómicos de cuya humillación nos burlamos. Ahora, el inconsciente colectivo es el fenómeno de los medios de masas audiovisuales. Se explica por mecanismos que van más allá de la identificación y proyección del inconsciente personal. Hay que recurrir al concepto del inconsciente colectivo. Se pone manifiesto en la existencia de las estrellas o el éxito de algunos géneros. El hecho de que en unas épocas de la historia surjan unas determinadas estrellas o triunfen unos géneros demuestran que los mecanismos de identificación y proyección funcionan a menudo socialmente y no solo individualmente. Son el claro reflejo de un inconsciente colectivo y no solo del individual. Andrés Malraux menciona que una estrella no es cine. Una estrella que triunfa es la encarnación de un instinto colectivo. El hombre ha admirado a lo largo de la historia personajes enriquecidos imaginativamente por dones a los que aspira y de los que se ve privado, belleza, fortuna, fama, amor, entre otras cosas. En todos los casos mencionados se sufre en el cine para encontrar luego más gratificadora la realidad, la visión del malestar ajeno como fuente del propio bienestar. Cabe resaltar que los espectadores proyectan sobre los monstruos de la pantalla fantasías y angustias, porque de alguna manera los monstruos le recuerdan sus propios monstruos interiores, envidia, odio, destrucción, entre otros. Resulta tranquilizador que los monstruos de la pantalla sean destruidos por un héroe en el que el espectador proyecta las dimensiones mágicas o positivas de su propia personalidad. Cuanto más frustrante o dura es la realidad, más necesidad hay de sueños o anhelos. ¿Qué tal a todos? Yo soy Nicolás y yo les voy a hablar sobre los últimos puntos que toca este autor en el texto. Empecemos con la catarsis o liberación. Según el autor, el espectáculo cumple una función muy similar a la tragedia griega. En este se ofrece lo siguiente al espectador: la imitación de una determinada acción que mediante la compasión y el temor termina purificando las emociones. Es a través de esta relación de características como se realiza la catarsis o la liberación en el sujeto que observa el espectáculo. Esta idea de la liberación o la purificación de emociones sobre el espectador se debe básicamente a que un relato se puede entender como un universo de deseos que entran en conflicto. Esto quiere decir que el individuo, de manera consciente o inconsciente, pone en marcha unos mecanismos de identificación o proyección. Este proceso de purificación se produce a través de una serie de recursos narrativos o formales, como por ejemplo el triunfo del orden y la armonía, en el que la narrativa refuerza esta idea de que todo tiene una solución por más que difícil que se ponga un determinado contexto. Otro recurso narrativo que se menciona es el poder de la transgresión, en el que se involucra una ruptura del espacio y tiempo. Esto quiere decir que la fantasía resulta ser muy atractiva para el espectador y no solo eso, sino que solamente es necesario una pequeña dosis de lógica y verosimilitud para que un relato fantástico logre su objetivo, que es básicamente entretener a un público. Por otro lado, el autor sugiere una dialéctica entre lo conocido y lo desconocido, que básicamente indica que al espectador le encanta la sorpresa. Esto quiere decir que en un relato donde se trabaje la novedad y la sorpresa, va a resultar mucho más entretenida y menos aburrida que un relato totalmente predecible. Sin embargo, cabe mencionar que también el autor nos indica y nos sugiere que un abuso de lo desconocido y lo impredecible podría ocasionar en el espectador
una suerte de inseguridad que no es lo óptimo a la hora de construir una historia. Para complementar lo que les acabo de mencionar, el autor habla de la esquizofrenia del espectador. Cuando una persona consume una fantasía, esa persona ya sabe que lo que está viendo no es real, pero de igual modo lo consume como si lo fuese. Esto básicamente se debe a que la persona se quiere implicar emotivamente con el relato. Por lo tanto, el espectador no pierde el sentido de realidad, pero se involucra emotivamente en la historia y acepta las reglas del relato para disfrutar de una mejor manera la experiencia. Finalmente, el texto cierra con una idea bastante interesante, y es que la televisión es como un espejo. Luego que un individuo se involucra emotivamente con un relato, realiza unos mecanismos y procesos mentales de identificación y proyección. Podemos decir que cuando una persona valora un programa, realmente se está valorando a sí mismo. Muchas gracias.